Nosotros somos alumnos del Colegio de Bachilleres Plantel Chetumal 1 y vamos a hablar sobre la progresión. La progresión es un término que procede del vocablo progreso, el cual se emplea para nombrar el avance o desarrollo de algo. Se vincula con el verbo proseguir, que consiste en mantener o prolongar aquello que ya se ha comenzado. En matemáticas, este concepto de progresión se utiliza para nombrar la sucesión de términos o números vinculados a cierta ley. Se distinguen dos tipos: la progresión aritmética y la progresión geométrica. En la progresión aritmética, la diferencia entre sus términos son constantes, mientras que en la geométrica, en donde la razón o cociente entre sus términos es constante. La progresión aritmética es una sucesión de números tales que la diferencia de dos términos sucesivos cualesquiera de la secuencia es una constante, también llamada diferencia de la progresión, diferencia o incluso distancia. Un ejemplo de la sucesión aritmética es poniendo 3, 5, 7 y 9. Es una progresión aritmética de la cual la constante es 2. El término general de una progresión aritmética, que se conoce como aquel que se obtiene de cualquier término, es la expresión que nos da cualquiera de sus términos, conocido alguno de ellos, y la diferencia de la progresión aritmética es D es igual al número real, A1 es el término inicial, AN es el enésimo término y N es igual al número de términos. En el caso de una progresión geométrica, tenemos que es una secuencia en la que el elemento se obtiene multiplicando el elemento anterior por una constante denominada razón o factor de la progresión. Se suele reservar el término progresión cuando la secuencia tiene una cantidad finita de términos, mientras que se usa sucesión cuando hay una cantidad infinita de términos. Es una progresión geométrica con razón igual a 3 porque cada elemento es el triple del anterior, obteniendo el valor de un elemento arbitrario de la secuencia mediante la expresión del término general. Al igual que la progresión 1, 2, 4, 8, 16, es una progresión geométrica cuya razón vale a 2. Se dice que es geométrica si y solo si existe un número real diferente de 0, tal que la división entre dos consecutivos es una constante llamada razón de la progresión. En otras palabras, está constituido por una secuencia de elementos en la que uno se obtiene multiplicando el anterior por la constante llamada razón. Es una sucesión de términos en la que cada uno después del primero es igual al anterior multiplicando por una constante llamada razón. Ahora bien, vamos a explicar algunos ejemplos sobre las definiciones que teníamos antes, citándolo en un ejemplo, que son las progresiones aritméticas. Aquí tenemos un claro ejemplo sobre esto, en donde la dosis de un medicamento es de 100 miligramos el primer día y 5 miligramos menos cada uno de los siguientes. El tratamiento dura 12 días. Ahora bien, nos menciona una pregunta: ¿cuántos miligramos tiene que tomar el enfermo durante todo el tratamiento? Tenemos los siguientes datos de la progresión aritmética, en donde la diferencia es menos 5, que la tenemos aquí, y la N, que es los 12 días que va a durar el tratamiento, y el término inicial, que es 100, en donde dice que la dosis de un medicamento es 100 el primer día. Ahora bien, vamos a pasar con el procedimiento que se debe realizar. Para eso vamos a encontrar cuáles son el tratamiento durante los 12 días. Que tenemos la siguiente fórmula: AN es igual al término inicial más N menos 1 por la diferencia. Al finalizar esta operación tenemos que A12 es igual a 45. Ahora bien, vamos a seguir con cuántos miligramos tiene que tomar el enfermo durante todo el tratamiento que ya habrá realizado, en donde tenemos que la suma de los 12 días es del término inicial más el AN, que es igual a 45 dividido entre 2 por N, que es el número de los 12 días. Ahora bien, vamos a seguir, que es 100 más 45 dividido entre 2, y el resultado nos daría 12 es igual a 870 miligramos. Por lo tanto, tenemos que una interpretación es donde el enfermo
Durante todo el tratamiento tiene que tomar 870 miligramos. Una persona ahorró dinero y guarda $5 el primer día, 10 el segundo y 15 el tercero. ¿Cuánto ahorró en 12 días? Nuestros datos son el primer término son 5, el número de términos son 12, el término enésimo son 60 y la diferencia es de 5. Ok, para hacer el procedimiento utilizamos esta fórmula, luego sustituimos los datos, al final nos da un resultado A12 es igual a 60. Ahora para sacar la secuencia utilizamos esta fórmula, sustituimos nuevamente los datos, dándonos en total que la sucesión enésima, o sea 12 es igual a 390. Esto quiere decir que en 12 días la persona ha ahorrado $390. En una urbanización realizarán la instalación del gas natural en el año 1999. Consideramos que en ese momento se hizo la primera revisión. Sabiendo que las revisiones sucesivas se realizan cada 3 años, ¿en qué año se realizará la 10ª división? Aquí entendemos que la fórmula que vamos a utilizar es A1 más N1 por la diferencia. La diferencia es de 3 y A1 vendría siendo el primer término, que el primer término es 1999. Y aquí está la solución. A1 más 9D, que 9D vendría siendo 27, porque 9 por 3 es 27, entonces vendría siendo 1999 más 27, que es igual a 2026. Y la solución está que es en el año 2026. Una máquina costó inicialmente 10.480 euros. Al cabo de unos años se vendió a la mitad de su precio, pasando unos años volvió a venderse por la mitad y así sucesivamente. Si el total de propietarios ha sido 7, ¿cuál es la suma total pagada por esta? Para resolverla se utilizan estas dos fórmulas con el dato principal, que el precio inicial es de 10.480 y la razón de un medio. Se utiliza esta fórmula para saber cuánto ha pagado el séptimo propietario, dando el resultado 163.75 euros. Y para sacar la suma total se utiliza esta segunda fórmula, dando de resultado 20.796.25 euros. La interpretación es: la séptima persona que la compró pagó 163.75 euros y la suma total pagada por esta máquina es de 20.796.25 euros. Una pelota cae de la altura de 100 metros y rebota hasta la quinta parte después de cada caída. ¿Cuál será el camino recorrido después de la quinta caída? Nuestros datos son los siguientes, son 100 metros y un quinto. Después nos pasamos a resolver la primera fórmula, que es AN es igual a A1R sobre N menos 1. Este es nuestro procedimiento. Nuestro procedimiento nos debe de dar 4 quintos. Nuestra siguiente fórmula es Sn es igual a A1 menos 1RN sobre 1NR. Después, este es nuestro procedimiento. El total que nos debe de dar de nuestro procedimiento es de 124.96 metros. Entonces, la interpretación sería: lo que recorrió después de la quinta caída fue un total de 124.95 metros. El problema es calcular la suma de los primeros 8 términos de la siguiente sucesión. La sucesión es 3, 6 y 12, pero tenemos que hallar el número 8. Para hacer esto, primero tenemos que sacar la razón. La razón es dividiendo el primer número, el segundo número con el primero, te da 2, la razón es 2. De ahí utilizamos la fórmula para hallar la suma de los términos, que nos da que el término 8 es igual a 756 y esa es el resultado final. Un tipo de bacteria se reproduce por bipartición cada media hora. ¿Cuántas bacterias habrá después de 6 horas? Como nos dice, cada media hora sería A1. Entonces nuestros datos vamos a poner AN es igual a 1,
AN es igual a 12. Con nuestro procedimiento vamos a hacer, ya sabemos que es 12. Vamos a multiplicar 2 por 6 es igual a 12. Vamos a poner nuestra fórmula que sería AN es igual a A1 por razón sobre N menos 1, que sería nuestra razón sería A12 es igual a 1 por 2 sobre 11. A12 es igual a 1 por 2048, que eso sería de 2 a la 11. A12 es igual a 2048. Nuestra interpretación sería en 6 horas habrán 2048 bacterias. She's a silver lining, Lone Ranger riding through an open space. In my mind when she's not right there beside me, I go